Buenas, a ver, a mí se me ha metido entre ceja y ceja, no sé por qué, que me apetecía estudiar la aerodinámica de un Fórmula 1 y me he puesto a buscar información a priori en YouTube para ver vídeos explicativos con imágenes, o sea, pequeños diagramas de flujo e incluso si pudiera ver como alguna recreación virtual de las líneas de fluido y demás. No he encontrado cosas tan chulas, pero sí que he encontrado cosas que me han servido. Lo que pasa es que he visto bastantes lugares donde se pone el perfil alar del alerón de un Fórmula 1. El perfil alar es, bueno, pues tienes tu alerón, el coche si está en esta dirección, pues como si lo cortásemos así transversalmente, la sección, el área, la formita que tendría la sección cortada del, del alerón, que tiene una forma como que por arriba es más recta y luego por abajo hace así una curva más pronunciada, no tan pronunciada como lo acabo de hacer yo, pero bueno. Am, y me he encontrado en varios lugares, entre ellos un vídeo de Tony Cuquerella con Antonio Lobato que dices, jolín, sois referentes. Y Tony Cuquerella que encima es ingeniero, además de aquí del Poli de Valencia, o sea, y he visto que lo que decían, aparte de hacer los típicos experimentos con la velita, pongo algo delante, soplo, veo que la vela no se apaga, pero si la pongo no sé dónde, sí que se mueve la llama. Bueno, eso es muy vistoso, pero no me sirve a mí para saber lo que yo quiero saber. Bueno, pues en estos vídeos he visto que dicen algo como que las partículas de aire que llegan, imaginemos que el Fórmula 1 se mueve desde mi derecha hasta mi izquierda en esta dirección, entonces cuando tienes un flujo de aire, las partículas que llegan al alerón llegarán desde mi izquierda hasta la derecha y cuando lleguen al alerón se dividirá el flujo y recorrerán caminos distintos dos partículas de aire que supuestamente una vaya por arriba y la otra vaya por abajo. Entonces en estos vídeos me he encontrado que se dice que estas partículas, una que viaja por la parte de arriba más planita del alerón y la otra que viaja por la parte de abajo que es más curva, deben de llegar a la vez al final del alerón. ¿Y a santo de qué? O sea, ¿qué efecto causal hace que tengan que llegar a la vez? O sea, ¿por qué? Porque a ti te apetece. Bueno, no sé, me ha enervado un poco y me ha enervado lo suficiente como para ponerme yo a mirar en profundidad las ecuaciones de continuidad, Bernoulli, a mirar también el efecto cuando y todas estas cosas y llegar a una conclusión de cómo funciona esto. Pero además es que me ha metido incluso en webs especializadas que teóricamente tendrían que explicarlo bien y hacen una especie de popurrí, no sé, o sea, de popurrí, ¿no? Pues que intentan hacer algo divulgativo y supongo que al final el problema es mío que yo no me sirve algo tan divulgativo. Pero bueno, el tema es que eh, no puedes tener en cuenta solo el funcionamiento del propio alerón para la generación de la downforce. Necesitas también tener en cuenta el difusor, porque que eso sí que lo explica súper bien Tony Cuquerella en el vídeo, que si me aclaro pondré el link abajo en la descripción, porque es la primera vez que grabo un vídeo, que imagino que nadie va a ver, pero bueno, yo estoy aquí. El caso es que tú tienes las formas de un Fórmula 1 son muy suaves y además tú tienes el alerón delantero con una forma específica, tienes los difusores con una forma específica y luego tienes el alerón trasero también con una forma específica. Pero no son solo formas específicas, por una parte el alerón delantero, por otra parte el alerón trasero, por otra parte el difusor y no tienen nada que ver el uno con el otro. No, el funcionamiento del alerón trasero no se puede comprender su situación en el coche y su funcionamiento si no tenemos en cuenta también la existencia del difusor. Porque el tema es que como el alerón trasero tiene esta forma curvada por la parte de abajo, lo que está haciendo en realidad es hacer que por geometría haya menos área por la que pase el fluido, por la que pase el flujo de aire entre el principio del alerón y esta parte del alerón, porque al alerón, al tener esa curva hacia abajo, hace que aquí el área sea mucho más grande y que tenga que disminuir hasta aquí, que es muchísimo más pequeña. No sé si me explico.
Entonces, ¿y por qué es tan pequeña este área? Porque tú tienes la salida del difusor por aquí. Entonces tienes, por una parte del flujo que viene desde la parte de arriba que choca contra el alerón y baja, y por otra parte del flujo que viene desde el difusor y digamos que convergen. Entonces pasan de tienes un área bastante más grande a tener un área bastante más pequeña. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que por mera continuidad, se llama ecuación de continuidad o que viene a ser la conservación de la masa del fluido que hay por ahí. Tú tienes que el área y la velocidad y la densidad del aire están relacionadas porque básicamente tienes que la misma cantidad de aire que llega al principio del alerón y se va hacia abajo en la zona donde hay más espacio, es la misma cantidad de aire que tiene que pasar por la zona donde el área es más pequeñita porque está el suelo, digamos, o el flujo que sale del difusor que entonces hace que se acorte. Entonces, como tiene que pasar la misma cantidad de aire, por un área que es mucho más pequeña, para que pase la misma cantidad de aire por ese área, la velocidad tiene que aumentar. Entonces, lo que hace que aumente la velocidad no es lo que se decía en algunos de estos vídeos, que no, es que como las dos partículas tienen que pasar del principio del alerón al final del alerón a la vez, entonces como una recorre más camino que la de arriba, entonces tiene que ir a más velocidad. Una mierda. No, no, lo que sucede es lo contrario, no podemos invertir el camino de la causalidad. La velocidad se acelera porque es misma cantidad de aire pasando por dos zonas geométricas distintas donde una hay mayor área y la otra hay menor área porque tenemos la situación del difusor ahí. Si el difusor no existiera, el alerón no haría su efecto. Bueno, por otra parte, es súper importante también tener en cuenta que el aire sigue la formita esta hacia abajo por el efecto, el famoso efecto Coanda, que no es ni más ni menos que la viscosidad del aire obligándolo a seguir la formita del alerón. Y tú dices, ¿qué tendrá que ver la viscosidad con seguir la forma macroscópica? Porque la viscosidad, bueno, a ver si es una propiedad macroscópica, pero que en realidad tiene su origen a nivel microscópico o molecular. Entonces dices, ¿qué coño tiene que ver algo cuyo origen es molecular con algo que es tan grande como un puñetero alerón? Bueno, pues tiene mucho que ver, porque digamos que las fuerzas, viscosidad, no es lo mismo el agua que la miel, ¿no? Ejemplo intuitivo. La miel le cuesta muchísimo moverse, ¿no? Tú pones una cuchara de miel y parece que no quiera ni caerse, que esté resistiéndose a la gravedad. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso la miel y no lo hace el agua? Pues porque las fuerzas intermoleculares, es decir, las fuerzas entre las moléculas del fluido, son más fuertes, están más unidas las moléculas, distintas moléculas del fluido entre ellas, en la miel que en el agua. Evidentemente en el aire, como es un gas, además hay aún más, la viscosidad es más pequeñita, pero como alcanzamos velocidades tan grandes, los gradientes de presión son brutalmente enormes porque al final un Fórmula 1 va muchas veces a más de 300 kilómetros por hora. Entonces los gradientes de presión, a quien le suene rara la palabra gradiente, es pues como cuando te pones con un lápiz a dibujar así difuminado de más oscuro a más clarito, eso es un gradiente. De más oscuro a más clarito, de más presión a menos presión, o de más velocidad a menos velocidad, un gradiente, ¿no? O sea, eso sí que sabemos todos más o menos lo que es. El tema es que al haber estos niveles de velocidad tan altos, los gradientes de presión que tenemos son muy brutales y se genera una capa límite que se llama, que es la capita que está pegada al alerón entre justo la superficie del alerón y justo donde el aire ya lleva su velocidad normal, ¿no? Imaginaos, si tenemos a un Fórmula 1 pasando a 300 kilómetros por hora desde mi derecha hasta mi izquierda, es lo mismo que si, y el aire está quieto, es lo mismo que si el Fórmula 1 estuviera quieto y el aire pasara a 300 kilómetros por hora desde la izquierda hacia la derecha. Uno digamos que va a más 300 kilómetros por hora y el otro digamos que va a menos 300 kilómetros por hora. Es lo mismo, simplemente una forma de verlo desde el punto de vista del coche o desde el punto de vista del aire, ¿vale? Entonces, sabemos que hay una condición
empírica, es decir, se mide, tal vez no nos parezca muy lógico, pero se ha medido, se sabe que un fluido que está pegado en contacto directo con algo sólido, con una pared sólida, como en este caso sería el alerón o el coche en sí, justo la capa de aire que está pegada al alerón tiene velocidad cero. Eso se llama condición de no deslizamiento o no slip. Si esa velocidad es cero, pero unos poquitos centímetros, de hecho unos milímetros, porque la capa límite en los Fórmula 1 es milimétrica, pero bueno, unos poquitos centímetros más allá, como hemos hablado, el aire está moviéndose a 300 kilómetros por hora o menos 300 kilómetros por hora en relación al coche, ahí hay una diferencia de velocidad que te cagas entre velocidad 0 y velocidad 300 kilómetros por hora en apenas unos pocos milímetros. Entonces, como ese gradiente es tan brutal, entra en marcha la viscosidad y genera, y de repente la viscosidad pasa a ser muy importante. Entonces, bueno, además de hecho esa capa límite existe la posibilidad de que sea, digamos, laminar, es decir, que las líneas de fluido, como si fueran los rayos de luz, pero nosotros en fluido le llamamos líneas de fluido. Pues las líneas de fluido, si van todas paralelas, todas a la vez igual, eso es un fluido laminar. Pero si esas líneas están todas revolcadas y hechas un remolino, que es lo que pasa en el drag, que es decir, lo que tenemos detrás del coche cuando el fluido está en un torbellino absoluto, si la capa límite que se genera en la superficie del coche de Fórmula 1, aparte de ser milimétrica y haber unas diferencias de velocidad, un gradiente de velocidad enormérrimo, además encima es ligeramente turbulenta, como de hecho se suele buscar que sea, encima eso hace que aún aumente más el gradiente de velocidad y por lo tanto las fuerzas de viscosidad que entran en juego aún son más fuertes, de manera que los ingenieros, cuando consiguen que esta pequeña capa límite encima tenga cierta turbulencia, aumentan la adherencia de la capa de aire que va por el intra-2, que es la parte de abajo del alerón, aumentan la adherencia para que esa capita no se separe del alerón, es decir, que se me vaya el alerón, la capa de abajo del alerón por un lado y la capa de aire por el otro, ¿no? Yo lo que quiero es poder seguir todo. Entonces, conseguimos que en esa bajada del intra-2 la capa de aire siga esa bajada y no se separe ni haga otras cosas extrañas hasta que llegue justo desde la zona donde entra el alerón más grande al área más pequeñita por lo que veníamos comentado de que sale el flujo del difusor. Entonces, lo que yo necesito, gracias al efecto Coanda, es decir, gracias a la viscosidad del fluido, del aire, gracias también a las altísimas velocidades, es que el aire me llegue desde un área mayor hasta un área menor por la parte debajo del intra-2. En este punto, como hemos hablado, como tiene que la misma cantidad de aire tiene que pasar por la parte de arriba, por la parte más grande que por la parte más pequeña, si es misma cantidad de aire a misma densidad más o menos, por narices tiene que ir más rápido. Esto es que la ecuación de continuación de la masa es derivada de la masa respecto del tiempo, es igual a densidad por área por velocidad. Entonces, por eso tenemos esas tres cosas conectadas. En este punto, como la velocidad tiene que ser tan alta para conservar la cantidad de masa que pasa por este área y que pasa por este área, entonces ahí, por otros efectos, el llamado Bernoulli, me conecta la velocidad con la presión de un fluido. La velocidad, al ser tan alta, me produce una disminución de la presión, porque, a ver, ¿cómo era esto? Sí, si yo tengo velocidad, presión y altura, la parte de arriba del difusor no varía en altura, la parte de abajo sí que tenemos una variación en altura. Y además también tenemos una variación en velocidad, ello comporta una variación en la presión. Entonces disminuye la presión a mayor velocidad, en general siempre tenemos menor presión. Entonces, en realidad el downforce lo que hace no es empujar, digamos, desde arriba del alerón hacia abajo. Al contrario, lo que hace es que la zona de abajo del alerón, el aire, chupa, succiona
el coche hacia abajo. ¿Por qué? De más área a menos área, pero misma cantidad de aire, misma masa de aire, necesita que el aire esté pasando más rápido para que pase la misma cantidad de aire. Si pasa más rápido, tendremos menor presión. Si hay menor presión en esta zona de abajo, la misma presión que tendríamos arriba, que no ha aumentado, es la misma que ya había, pero como esta es la misma, pero esta de aquí abajo ha disminuido, entonces esta, digamos, sería como un pesar más. Y entonces succiona el coche hacia abajo. Y todo esto no se puede entender sin entender la viscosidad del fluido y no se puede entender tampoco sin entender las distintas zonas del coche de forma integrada. Es decir, yo no puedo hacer con un alerón nada si no tengo el difusor. Y me toca las narices porque muchos de estos vídeos pretenden explicar el funcionamiento del alerón de un Fórmula 1 solo con el alerón, sin tener en cuenta el difusor ni todo el conjunto de la aerodinámica del coche. Y bueno, y hasta aquí mis divagaciones. Y si alguien resulta que por algún motivo ve este vídeo hasta el final, no sé, dadme una alegría y comentad, no sé, viscosidad. Sí, comentad algo así como viscosidad o Wanda, o efecto Wanda, algo así en sí. Al menos sabré que al menos algún friki como yo ha visto esto hasta el final. Bueno, en fin, això és tot, amics. Bueno, perdonadme, que se me ha olvidado. Inciso. También hay una parte que hay que tener en cuenta en ese aumento de velocidad del flujo cuando va hacia abajo, y es que el alerón tiene una forma, por la parte del intrados tiene una forma hacia abajo, en curva. Entonces, si tú tienes un fluido, una partícula de aire que viene en esta dirección y entonces es desviado hacia abajo, siempre que hay un cambio en la dirección de la velocidad está habiendo una aceleración. La aceleración no se produce en el módulo, pero se produce en la dirección porque la velocidad es un vector y como tal tiene un módulo y tiene dirección y sentido. Siempre que hay, la aceleración se define como una variación de la velocidad en el tiempo. Entonces, si yo llevo esta velocidad, pero entonces empiezo a girar hacia abajo, estoy cambiando. Entonces ahí ya aparece otra aceleración más, además. No es la aceleración que a lo mejor todo el mundo fuera del mundo de la física y la ingeniería está pensando, pero sigue siendo una aceleración y como tal, pues tiene efectos. ¿En qué tiene efectos la aceleración? ¿En qué tiene efectos la aceleración? Pues mira, eso no lo tengo del todo claro. Bueno, seguiré investigando. Vale, segundo inciso. La aceleración normal o aceleración centrípeta que se produce cuando la velocidad gira, es decir, cambia de dirección, es importante porque si hay una aceleración es porque hay una fuerza asociada, aquello de F igual a m por a, toda fuerza va asociada a una aceleración, aunque esta aceleración sea centrípeta, es decir, o centrífuga, que son las dos, pero bueno, centrípeta. Como hay una fuerza asociada, cuando la aceleración que se produce no es en el módulo de velocidad, es decir, como de grande o alta es la velocidad, sino en la dirección de la velocidad, esto se produce al cambiar el eje de giro y imaginemos cuando atamos una cuerdecita con una piedra y la hacemos girar, ahí hay aceleración centrípeta, que es la que hace que la cuerdecita vaya girando, vaya girando, vaya girando, vaya girando hasta completar una circunferencia, bueno, muchas. Pues entonces, en este caso lo que hace girar esa fuerza que aparece asociada a la aceleración centrípeta de la cuerda que gira es la de una cuerda que la mantiene cogida y a mi mano. Entonces ejerce desde mi mano por tensión una fuerza hasta la piedra y entonces la obliga a girar. Y esta es la fuerza que genera la aceleración centrípeta. En este caso, lo que está generando la obligación de girar al aire que llega al alerón, evidentemente es el propio alerón. ¿Por qué? ¿Cómo se transmite esa cómo se obliga a girar a las distintas zonas o de las distintas líneas de fluido? Pues porque hay un aumento de presión.
Entonces aumenta la presión y está obligando, y esa presión ejerce una fuerza. La fuerza finalmente obliga a girar al módulo, o sea, al vector velocidad, obliga a girar al aire cambiando su velocidad. Entonces, ahí tenemos una vez más la presión jugando un papel importante a la hora de mantener el fluido pegado bueno, a la hora de modificar la dirección, la trayectoria del fluido y que finalmente acabe pasando de un área más grande a un área más pequeña y luego finalmente en el otro momento a conseguir que el aire siga pegado por todo el alerón. Y con esto creo que ya lo dejamos todo. Seguramente podría ser más riguroso y faltarían cosas, pero bueno, lo que me importaba era clarificar, por favor, que no es que las dos partículas de aire, vaya una por arriba del alerón, vaya la otra por abajo, tienen que llegar a la vez al final del alerón y como tienen que llegar al final del alerón, entonces van a tener que llevar velocidades distintas y no. O sea, no. ¿Por qué? Entonces el fundamento del funcionamiento de esto es totalmente distinto. Yo estoy muy enfadada con que nadie lo explique de esa manera. He dicho. Y bueno, eso, que si algún otro friki ha visto esto hasta el final, pues no sé, hacedme saber que al menos hay más frikis por el mundo.